Ser podcast. En la cadena Ser, las noches de Ortega. Buenas noches. Os voy a contar hoy una historia, la de Luisa y Fernando. Ellos dos se conocieron en el cumpleaños de un amigo común. Era una fiesta, sonaba un tocadiscos con una canción de Sinatra, esta, y nadie sabe si fue esa música o que las cosas pasan porque sí, pero Luisa y Fernando se enamoraron al instante. Él se acercó a ella y le preguntó: Hola, ¿cómo te llamas? Ella tímidamente respondió: Luisa, ¿y tú? Yo me llamo Fernando. Empezaron a hablar de un montón de temas que tenían en común, rieron y podemos decir sin miedo a equivocarnos que al terminar la fiesta los dos estaban totalmente enamorados. Ella dijo: Bueno, que no sea esta la última vez que nos veamos, ¿eh? Claro, nos vamos a ver más. Y por supuesto se vieron más. Quedaron al día siguiente en una cafetería. Ella pidió un café con leche Café con leche, por favor. y él quiso imitarla. Yo también. Hablaron y decidieron quedar al día siguiente, esta vez en un parque. Hacía sol y todo era radicalmente alegre. Hablaron, también rieron, y fue allí, en ese parque, donde por primera vez se besaron. Bueno, para no alargarnos mucho, os diré que se casaron. La boda tuvo lugar en la Catedral de León, que a ambos les encantaba. Fernando, ¿aceptas por esposa a Luisa? Sí quiero. Luisa, ¿aceptas por esposo a Fernando? Sí quiero. Yo os declaro marido y mujer. Se fueron a vivir juntos al piso que habían comprado. Los primeros días fueron fantásticos. Te quiero, Luisa. Y yo a ti. Seguían hablando, seguían riendo. Pero un buen día, viendo la tele, escucharon a un señor calvo y con gafas decir algo que les impactó. El secreto para que el amor dure es verse poco. Si la pareja se ve poco, el amor durará mucho. Luisa y Fernando se miraron aterrados. Madre mía. ¿Será eso verdad? En sus cabezas sonaba: El secreto es verse poco. pero ellos se acababan de casar. Vivían en la misma casa. Por fuerza se iban a ver mucho. Pero el secreto, según ese hombre, era... El secreto es verse poco, verse poco, verse poco, verse poco, verse poco. El pobre Fernando tomó la mano de su esposa y le dijo: Mi amor, si este hombre tiene razón, nuestro amor no durará mucho. La pobre Luisa temblaba. Dios mío, no sé qué pensar. Se fueron a dormir, pero en la cama seguían escuchando como un martilleo la El frase. secreto es verse poco. Intentaron mantener una relación de tinte erótico, pero no podían, porque mientras estaban entregados, escuchaban. Verse poco, verse poco, verse poco. Pasaron la noche fatal, pesadillas, gritos, inseguridades, Dios mío. hasta que sonó el despertador. Se levantaron y empezaron a desayunar. Luisa, te preparo otra tostada. Sí, por favor. Los dos tenían ojeras inmensas Qué mala noche hemos pasado, ¿eh? Fatal, fatal. y al final Fernando sacó el tema. Oye, Dime. ¿tú crees que lo que decía ese hombre es verdad? A Luisa le habría encantado responder que no, que aquellas palabras eran una tontería, pero no podía contestar a algo así. Tomó un sorbo de café y dijo: Fernando, creo que sí, que es verdad. Entonces,
¿qué podemos hacer? Y Luisa respondió algo que cambiaría para siempre sus vidas. Hemos de vernos poco. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Dejamos de vivir juntos? ¿Me busco otro piso? No tenemos dinero para pagar 2 pisos. Luisa, mirando fijamente los ojos de Fernando y sonriendo, le dijo: Fernando, si queremos que lo nuestro dure, que estemos siempre enamorados, hemos de vernos poco, ¿verdad? Sí, Pero no podemos vivir en 2 pisos separados, ¿verdad? claro. Pues veámonos poco, pero dentro de casa. Aquello dejó perplejo a Fernando. ¿Vernos poco viviendo en la misma casa? ¿Cómo podrían vivir juntos en la misma casa y verse poco? Tengo una idea. Ven, ponte la chaqueta, que vamos a salir a la calle. Fernando no sabía dónde iban a ir, pero obedeció a Luisa. Venga. Se puso la chaqueta y ambos salieron a la calle. El día era bonito. Lucía el sol, como cuando se besaron en aquel parque. ¿Dónde me llevas, Luisa? Ahora lo verás, Fernando. Caminaron durante 10 minutos y por fin ella dijo: Es aquí. se trataba de una tienda de productos electrónicos. Entraron y Luisa dijo: Buenos días, queremos 2 walkie-talkies. El vendedor se los entregó. Aquí tienes. Salieron de la tienda y en la calle, bajo el sol, Fernando preguntó. ¿Pero para qué diablos queremos unos walkie-talkies? Y Luisa se lo contó. Vamos a ver, Sí. si queremos estar en la misma casa Sí. y vernos poco, Sí. para que nuestro amor dure mucho, ¿Sí? tendremos que dormir en habitaciones separadas. Pero, ¿cómo? Y además, hemos de avisarnos para no coincidir en el pasillo Ya. o en el baño. Luisa parecía muy convencida de lo que decía. Cada uno tendrá un walkie-talkie y cuando tenga que salir, avisará al otro Ya. para no coincidir. Al principio aquello le pareció una locura a Fernando. Pero, Luisa, esto es un sinsentido. Fernando, es la única solución. Y empezaron a hacerlo esa misma tarde. Cada uno se quedó con una habitación y prometieron verse muy poco. Lo mínimo posible, Fernando. Cada vez que ella estaba, por ejemplo, a punto de ir al pasillo, usaba su walkie-talkie y decía: Fernando, ¿me recibes, campeón? Sí, te recibo, cambio. Voy a ir al pasillo, escóndete, corto. Recibido, corto. Y así ella podía pasearse por la casa sabiendo que no iba a encontrarse con su marido. ¿Me recibes, campeón? Sí, te recibo, cambio. Salgo del baño. Si estás por ahí, escóndete, corto. Recibido, corto. Y así decidieron vivir los dos para que su amor les durase mucho. Cuando tenían alguna duda, porque siempre había momentos de duda, uno de los dos iba al comedor y ponía en una cinta de vídeo la grabación de aquel programa de televisión donde un señor dijo: El secreto para que el amor dure es verse poco. Si la pareja se ve poco, el amor durará mucho. y enseguida volvían a confiar en su idea. Estamos haciendo bien, Luisa, cambio. Sí, Fernando, estamos haciendo bien, corto. Y fueron pasando los días, y los meses, y los años. Fernando y Luisa de vez en cuando se veían, claro, y todo era una fiesta. Un día, cuando llevaban 3 años sin verse, decidieron quedar en el comedor y cenar juntos. Al verse, se emocionaron. Fernando, mi amor, qué alegría verte. Luisa de mi corazón, bésame. Y se besaron, y hablaron, Todo lo que te y rieron, y cenaron románticamente. Quietem. Y se fueron a la cama a mantener relaciones eróticas. Pero quiero. Y al terminar, Fernando dijo, Bueno, Luisa, me voy a mi habitación. Seguiremos hablando por walkie-talkie. y eso hicieron. Buenas noches, mi amor, cambio. Buenas noches, mi vida, corto. De nuevo el tiempo fue pasando. Fernando trabajaba en una empresa de gaseosas y Luisa trabajaba en un concesionario de Citroën. Siempre que uno volvía a casa, alertaba al otro para no encontrarse. Fernando, ¿me recibes, cambio? Sí, te recibo, cambio. Voy a entrar en casa, escóndete, mi amor. Recibido, corto. Cenaban por turnos en el comedor para no verse y se dejaban notas de amor sobre la mesa.
Seguro que muchos de vosotros estaréis pensando que esta historia no puede ser real, pero estáis equivocados. Es una historia real. Y vamos a parar un momento en la narración para hablar con los protagonistas auténticos de la historia. Luisa tiene ahora 95 años y Fernando 98. Luisa, buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos contando bien su historia? Muy bien. Punto por punto, de verdad. Fernando, buenas noches. Buenas noches. ¿Satisfecho de cómo estamos abordando la narración de su vida? Muy satisfecho. Luego hablaremos con ustedes. De momento, si les parece, continúo con la narración, ¿vale? Vale, De acuerdo, vale, perfecto. vale. Bien, nos habíamos quedado después del primer encuentro. Pasaron 3 años más hasta el segundo. Esta vez decidieron hacer un pequeño cambio. Luisa, ¿me recibes? ¿Cambio? Sí, te recibo. Cambio. Oye, ¿qué te parece que nos veamos, pero fuera, y cenamos en un restaurante? ¿Cambio? Me parece una idea preciosa, mi amor. Cambio y corto. Y quedaron en un bonito restaurante muy romántico. Cuando estaban en los postres, Fernando dijo: Luisa, llevamos casados 6 años y nos hemos visto 2 veces. Sí, por eso nos queremos tanto. y empezaron a decirse cosas cariñosas. Ay, mi chiqui chiqui. Ay, mi choquito. Al salir del restaurante fueron a dar un paseo. Fueron al parque donde se besaron por primera vez. Se sentaron en el mismo banco y Luisa dijo: Fíjate, Fernando, la última vez cantaban los pájaros y ahora aquí están los grillos. Pájaros o grillos, ¿qué más da? Ambos son testigos de nuestro amor. y se besaron apasionadamente como el primer día. Fue entonces cuando Luisa dijo: Fernando, ¿no crees que hoy nos estamos viendo demasiado? Sí, Luisa, y puede ser peligroso. A ver si nos cansamos el uno del otro y nos desenamoramos. Sí, volvamos mejor a casa. y volvieron a casa, y cada uno desde su habitación deseó buenas noches a su amor. Buenas noches, cambio. Buenas noches. Corto. No volvieron a verse hasta 5 años después. Como la última vez consideraron que se habían visto demasiado, decidieron que este encuentro tendría que ser muy breve. Luisa, ¿me recibes, cambio? Sí, te recibo. Cambio. Creo que nos hemos de ver, pero nada, 10 minuticos, ¿eh? ¿Te parece bien, cambio? Me parece perfecto. Cambio y corto. Esta vez quedaron en la habitación de Luisa. Mi amor, qué bien te sientan los años. Y aquí también, mi cielo, veo que te han salido unas canas. Sí. Estás muy interesante. Y decidieron no perder el tiempo porque solo tenían 10 minutos. Vamos a la cama. Y excuso deciros, oyentes, lo que pasó. Tuvieron una relación erótica corta pero satisfactoria. Al terminar, Luisa dijo: Venga, Fernando, a tu habitación. Adiós, amor. Dime buenas noches cuando llegues. y eso hizo. Buenas noches, amor, cambio. Buenas noches, amor. Corto. Y queridos oyentes, ya sabéis cómo es la vida. A veces ocurre que tras una relación sexual, una mujer queda embarazada, ¿verdad? Pues eso es lo que pasó. Luisa lo supo pasado un tiempo. Se hizo la prueba y estaba efectivamente embarazada. Desde su habitación le dijo a Fernando: Fernando, ¿me recibes, cambio? Te recibo, cambio. He de decirte algo importante, muy importante, cambio. No me asustes, cambio. No, no es nada malo, Fernando. Estoy embarazada. Este suceso podría suponer el final del juego de los walkie-talkies. Fernando, solo en su habitación, pensaba: Ahora que vamos a tener un hijo, hemos de estar juntos, hemos de vernos. Pero al instante volvía a escuchar en su cerebro aquellas palabras que cambiaron sus vidas. El secreto para que el amor dure es verse poco. Lo mismo le pasaba a Luisa, que también reflexionaba así. Ahora con el embarazo estar sola es una locura. Hemos de dejar los walkie-talkies. Pero también a ella le llegaba aquella voz. Verse poco, verse poco. Después de mucho reflexionar, ambos decidieron que seguirían sin verse.
Paremos de nuevo en la narración y hablemos con los protagonistas auténticos de la historia. Luisa y Fernando, ¿siguen aquí? Aquí seguimos, sí. ¿Es cierto que tomaron ustedes la decisión de seguir sin verse a pesar del embarazo, no? Sí, tomamos esa decisión que fue dura, fue muy dura. Muy Claro. dura, muy dura. Pero ante todo lo que queríamos es que el enamoramiento no se acabase. No se acaba, sí. Ya habíamos dicho, si hemos empezado con esto, pues Claro. sigamos, ¿no? Sí. Claro. Que iba a ser complicado, Claro. complicado iba a ser, porque con un chiquillo de por medio, pues... Claro, con un normal, hijo. Fácil Claro. no No- tenía que ser. no pero podía ser, sí. Decidimos Ujú. liarnos la manta a la cabeza. Yo imagino que muchos oyentes deben estar preguntándose cómo es posible Claro. no verse con el cuidado de un niño. Pues lo que hicimos fue... que cuando No respondan ustedes, vamos a continuar la narración Vale. y así nuestros oyentes conocerán cómo lo hicieron, ¿de acuerdo? Muy bien, Perfecto. muy bien. Venga, no cuelguen y después seguimos hablando. Vale. No verse durante el embarazo fue duro, pero a pesar de ello, los dos se sentían muy unidos. Fernando, noto pataditas, cambio. Oh, qué hermoso, Luisa, cambio. Qué ganas de que nazca, cambio. Muero de ganas de ver esa carita. Corto. El tiempo fue pasando y el embarazo iba muy bien. A los 9 meses, Luisa llamó a Fernando. Fernando, ¿me recibes, cambio? Te recibo. Cambio. Acabo de romper aguas, Fernando. Corto. Como era una situación extraordinaria, decidieron verse. Fernando y Luisa estuvieron juntos en el hospital durante todo el parto. Nació la criatura. Era un niño. ¡Qué hermoso es! Le llamaremos Guillermo, como mi padre. Hola, Guille. Hola, mi Guille. Cuando volvieron a casa ya con el pequeño Guille, tuvieron esta conversación en el recibidor. Bueno, Fernando, sigamos como siempre. Usemos el walkie-talkie. Fernando, mirando al pequeño, dijo: Sí, pero cuando yo quiera ver al Guille, ¿qué hacemos? Pues nada, yo te aviso y te lo dejo en el pasillo. y eso hicieron. Fernando, el niño está llorando mucho, cambio. Sí, lo oigo. Cambio. Te lo dejo en el pasillo y lo cambias, cambio. Vale, lo cambio. Gracias, corto. Y así era la vida de Fernando, Luisa y el pequeño Guillermo. Solamente coincidían los tres en momentos muy importantes, como los cumpleaños del niño o algunas fiestas señaladas. Fernando y Luisa seguían enamorados como el primer día. Fernando, esto de vernos poco ha sido la mejor idea de nuestras vidas, cambio. Sin duda, cariño. Corto. El pequeño Guillermo fue creciendo. Ahora tiene 48 años y lo tenemos con nosotros al teléfono. Paremos de nuevo la narración. Guillermo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está viviendo esto de escuchar por la radio la historia de sus padres? Ay, bueno, en primer lugar, hola papá. Hola hijo. Hola mamá. Hola, hijo. Pues... bueno, la verdad es que me siento un poco raro ahora que lo Claro. estoy oyendo, ¿no? Porque toda mi vida yo lo he vivido como algo normal, ¿no? Claro. Pero Imagina- escucharlo así narrado, Claro. en poco tiempo, condensado, no sé, me da la sensación de que mi vida ha sido muy rara, ¿no? Claro, porque a usted lo dejaba en el pasillo, decía, en el pasillo. te dejo al niño en el pasillo. Sí, yo estaba allí con padre o con madre Ujú. y yo decía, quiero ver a madre, y todo me decía, va, un momento, entonces mi Claro. padre con el walkie-talkie decía, Te dejo al niño. Luisa, te dejo al crío en el pasillo. Y iban a Te buscar. dejo al Guille en el pasillo. ¿Y eso le ha afectado a su vida, cree usted? No sé yo si me ha afectado o ¿No? no me ha afectado. No, yo me dedico, yo soy conductor de autobuses, de Ujú. transporte, y a veces mientras conduzco el autobús pienso, vaya mierda de vida he tenido. Pero como va entrando y saliendo gente, te distraes. Claro. Eso quieras que no te distraes. Procuro no pensar mucho. Pero vaya, yo en cuanto subo al autobús cada mañana, el primer pensamiento es negro. Pero ya digo, luego ya empieza a subir gente Claro. y entre el ajetreo del tráfico y la gente que viene y va, Te distraes. desconecto el cerebro. Claro. Y sigo viviendo.
que de eso se trata. Ay. Guillermo, gracias por su testimonio. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes. No. Padre. Sí, hijo. Buenas noches. Padre, buenas noches, madre. Vamos a continuar con el relato. Sí, pero un momento. Sí. No piense nadie que esta tristeza que tiene el Guille, esta tristeza suya en el autobús, que nadie piense que es consecuencia de la vida que hemos llevado Fernando y yo. O sea, Guille es triste porque es triste. Porque él es triste. Por él, porque es negativo. Le gusta la negrura de la vida, le gusta. Porque no ve más que lo negro. No ve más que el fondo negro. Pero nada que ver, no nos sintamos culpables de esto, Fernando. No. Bueno, vamos a continuar con la historia. El tiempo fue pasando y un buen día Guille se independizó. Fue contratado por una empresa de autobuses y la pareja volvió a quedarse sola. Aún eran jóvenes, estaban en la cuarentena y el primer día en el que se quedaron solos, Fernando le dijo a Luisa: Luisa, ¿me recibes, cambio? Sí, te recibo, Fernando, cambio. Nos hemos estado viendo mucho estos años por el Guille, cambio. Sí, nos hemos visto demasiado. Cada año como mínimo 2 veces. Hemos de vernos poco ahora, cambio. Sí, dejemos pasar unos años hasta la próxima vez que nos veamos. Corto. Y eso hicieron. Y Luisa y Fernando iban haciéndose viejos sin verse. 70 años, 71, 72, 73, 78, 80, 85... Y cuando fue el 90 cumpleaños de Fernando, este se puso en contacto con su esposa para decirle: Luisa, que hoy cumplo 90 años. ¿Quieres que nos veamos, cambio? No sé, Fernando. La última vez que nos vimos éramos jóvenes. ¿Y si no nos gustamos, cambio? Pero ¿cómo no nos vamos a gustar, amor de mi vida? Y quedaron. Habían pasado casi 50 años desde la última vez que se vieron. Ella lo esperó de pie en el comedor y él llegó caminando despacito. Luisa, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Cómo han pasado los años, Luisa? 50 años sin vernos, Fernando. Por cierto, felicidades. Gracias. Por primera vez no sabían qué decirse. Seguimos enamorados, ¿verdad? No, Fernando, no. Y Fernando quiso morirse. ¿Pero por qué me dices eso? Te lo digo porque es la verdad. Esta decisión de no vernos para mantener el amor ha sido un error. Pero Luisa, ¿cuándo empezaste a no quererme? Hace 40 años más o menos. Fernando se sentía mareado. Dios mío, Dios mío. No podía creerlo. Yo odiaba tanto haber hecho esto que me dije a mí misma: odio al asqueroso señor calvo y con gafas que en la tele un día dijo que el secreto para mantener el amor es verse poco. ¿Y sabes lo que hice? ¿Qué hiciste? Fui a buscarlo para desahogarme, para decirle a la cara que era un hijo de puta. ¿Y qué, Luisa? Que me enamoré de él. Fernando se volvía loco. Y con él vivo desde hace 40 años. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Dónde vives con él? Y Luisa le contó el secreto. ¿Dónde va a ser? En mi habitación, Fernando. Mi habitación, el lugar más seguro del mundo. El único lugar donde tú nunca entras. Luisa, ¿sigue aquí? Aquí sigo. Es real lo que hemos contado, ¿no? Totalmente real. Oírlo me hace daño, me hace daño por Fernando, por ti, Claro. Fernando. No te preocupes, ya. Me da pena. Ya lo he aceptado, no te preocupes. Luisa, usted está viviendo ahora con ese señor que dijo aquella frase. Rafael. Mire, la tenemos aquí grabada, esta frase. El secreto para que el amor dure es verse poco. Pero claro, está viviendo con él. Sí.
¿Qué le dice él de cuando él comentó aquello? No, y el Rafael dice que eso lo comentó él porque, bueno, es una frase que se dice a veces y la dijo por decirla. Por decirlo. Pero que no la pienso ni nada, que estamos muy... Joder. Me sabe mal decirlo con Fernando delante. Nada. Pero que estamos bien, y llevamos ya 40 años, ¿sí? Ya. 40 años. Que se quiere pronto. 40 años juntos. Ya. Y enamorados como el primer día. Bueno, a mí me sabe mal esta historia porque yo quería un final bonito, pero bueno, la vida es como es. Y Fernando, me sabe mal por usted, pero bueno, así es la vida. No pasa nada. No pasa nada. Por cierto, Sí. intenten estar un poquito encima de Guillermo, de su hijo. Es que me da mucha pena imaginarlo conduciendo un autobús y con la mirada vacía y con tristeza. No, pero eso es él. Él nació ya, cuando nació con la mirada vacía. Ya con... Sí. Yo creo que ya desde chiquitico él tenía un gusto por la parte negra. Por los negros. A mí mi hijo no me preocupa, ¿no? No, mira. Hombre, pero pobre... A mí quien me preocupa ahora es estar bien con Rafael. Bueno, mi hijo... Bueno. Hombre, que lo quiero, sí, lo quiero, pero Sí, bueno, quererlo se le quiera al tío. si hay en el autobús tampoco está mal. Que él ya lo ha dicho que se distrae con el vaivén de la gente, se le olvida la pena. Pues Bueno. ¿qué vamos a hacer? Bueno. Les dejo que voy a pasear con Rafael. Nada, buenas noches y un abrazo. Y Fernando, nada. Buenas noches. Buenas noches. Agradecido de que la historia nuestra haya servido para una narración radiofónica. A mí me gusta mucho la radio desde pequeño. Buenas noches. Buenas noches. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night. Esto se acaba, oyentes. Me voy. In the firelight, Fernando. Volveré el viernes que viene, aquí, a la antena de la cadena SER. Porque ¿sabéis cuál es el secreto de la radio? El secreto para que el amor a la radio dure es oírse mucho. They were close enough, Fernando. Así que vamos a seguir oyéndonos mucho la semana que viene, a la misma hora, aquí, en la sintonía de la gran cadena SER. I was so afraid, Fernando. Las noches de Ortega. We were young and full of life and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. Now we're old and gray, Fernando. Since many years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud we were to fight for freedom in this land. Cadena SER. La radio.